no respeta los derechos humanos de la niñez. Esto nos preocupa sobremanera y yo le hago respetuosamente la conminación a que se puedan modificar algunos de estos lineamientos, sobre todo en los horarios. Respete los horarios que teníamos antes. Todo esto se puede hacer a partir de las 8 de la noche, que ya llega la gente adulta de trabajar, ya más relajada a ver la televisión. Los niños, el horario que ustedes le están poniendo desde las 4 de la tarde, ver programas para adultos, de adolescentes, esto no es conveniente. No hay la suficiente, no sé, dicen ustedes que los padres deben estar al pendiente de la crianza de sus hijos. Pues no, es el Estado mexicano quien protege, de acuerdo al cuarto constitucional, a la niñez. No solo los padres, es el Estado mexicano. Muchas gracias, senadora. Subsecretario, por favor, o director. Si quieres, contesta tú lo de IFT y COFEPRIS. Muchas gracias por sus preguntas, señora senadora. Con respecto al estudio del IFT, me parece que es conveniente primero señalar cuál es el origen del estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Su origen está contenido en el 36º el transitorio 36º de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y tenía como origen, me permito citar, el IFT deberá realizar estudios para analizar si resulta necesario establecer mecanismos que promuevan e incentiven a los concesionarios a incluir una barra programática dirigida al público infantil. Efectivamente, lo que hace en un principio el IFT, o el estudio del IFT, para denominarlo de alguna forma, es un mapeo de la televisión abierta, de la televisión restringida y de la radio. Y al final tiene un capítulo en donde precisamente analiza medidas internacionales para ver qué tipo de incentivos tienen estas para la promoción de programación dirigida al público infantil, y establece una serie de conclusiones. En el caso de televisión abierta, efectivamente, hace un análisis y hace un comparativo, citando la gráfica que usted decía, es un comparativo anualizado del 2014, y traza una línea a lo largo de entre semana, fines de semana, alcanzando máximos y mínimos, básicamente, no de consumo de las audiencias, me parece que esto es una precisión justa y debida, no de consumo de las audiencias, sino de exposición de televisión, tal cual bien establecido así dentro de la gráfica. Los máximos, digamos, que llega a alcanzar es 25% entre un esquema, entre un parámetro, digamos, establecido entre las 8 y las 10 de la noche. ¿Qué quiere decir esto? 2.5 niños de cada 10 están expuestos a la televisión durante esos horarios. Efectivamente, mediante un análisis de ponderación de derechos y de proporcionalidad de medidas, es que se tomó la decisión de establecer dichas franjas horarias. Creemos y estamos convencidos de que con las advertencias son disuasivos, que precisamente servirán y serán herramientas muy útiles para los padres de familia, de decirle precisamente a los niños, a los menores de edad en general, decir, oye, pues este programa tal vez no es apto para ti. Los padres trabajan a esa hora. ¿Cómo van a estar pendientes de la televisión a las 4 de la tarde? Están trabajando. A las 4 de la tarde, me parece que también es, el hecho de que sea para adolescentes y adultos no quiere decir que es programación adulta, sino más bien que un adulto también puede ver ese tipo de programación, que un adulto puede ver hasta una... No de los adultos, otra cosa. Pero sí que terminara... Bueno, eso se atenga a lo que estamos hablando. Sin duda, la franja de protección, digamos, para menores de edad está establecida hasta las 9 de la noche, que es precisamente cuando comienza la programación dirigida al público adulto. Precisamente atendiendo a ello son las clasificaciones. Voy a extender un poquito más. Citaba usted clasificaciones o hacía un comparativo de clasificaciones. En la legislación vigente hasta el día de hoy, que es la del 2002, citaba usted que clasificación A no permitía ni alcohol ni tabaco. Me permito citar, dice adicciones, no hay presencia de drogas, el consumo de alcohol o tabaco es solo ocasional y siempre justificado por la trama o el contexto. Cito los lineamientos actuales. Los lineamientos actuales dicen lo siguiente: clasificación A, adicciones. En los programas dirigidos para todo tipo de las audiencias no debe haber presencia de drogas. El consumo de alcohol o tabaco es solo ocasional cuando lo justifique el argumento o el contexto del programa. Como podemos ver, es precisamente la misma redacción que tenían los lineamientos anteriores. Citaba usted también que no presentaban escenas de desnudos dentro de la clasificación B. En el A. ¿Ustedes permiten desnudos en el A, salvo de manera... Sí solicitaría, de verdad, perfecto, con mucho respeto, hay varios oradores y varios senadores y diputados que quieren hacer uso de la palabra. Por favor, que termiten las exposiciones.
No, a ver, miren, la Comisión de Radio y Televisión nunca va a restringir la palabra ni la participación de nadie, pero tenemos un acuerdo para ordenar de alguna manera esta reunión de trabajo, y si no respetamos ese acuerdo, también se restringe la participación de todos los que quieren hacer preguntas o comentarios, y eso tampoco es justo. Entonces, yo pediría, si pueden terminar, para que en su caso pudiera haber alguna segunda ronda, pero hay otros legisladores que quieren hacer uso de la palabra y a ellos tampoco les voy a restringir ese derecho. Entonces, por favor, continúe. Muchas gracias, senador. Cito la clasificación A de sexualidad. No se muestran imágenes del cuerpo humano desnudo ni escenas de relaciones sexuales, salvo las referencias a la sexualidad humana que se presenta en un contexto afectivo o familiar con fines científicos o educativos. Este es Reglamento 2002. Reglamento 2015. Sexualidad. Los programas dirigidos para todo tipo de audiencias no deben presentar imágenes del cuerpo humano desnudo de manera erótica ni escenas de relaciones sexuales. Las referencias a la sexualidad humana deben hacerse en un contexto afectivo, educativo o con fines científicos. Vuelvo a citar el de 2002. Salvo las referencias a la sexualidad humana que se presenten en un contexto afectivo, familiar o con fines científicos o educativos. Es precisamente la misma redacción, como podemos observar. Y el tema de la COFEPRIS, y al final finalizo con el tema de la COFEPRIS. Los lineamientos de la COFEPRIS tasan una serie de reglas. La primera de ellas es, de lunes a viernes no se puede comercializar chocolates, golosinas, llamémoslo confitería, entre semana, de las 2 de la tarde y las 7:30 de la noche. Los fines de semana está prohibido comercializar este tipo de productos entre las 7 de la mañana y las 7:30 de la tarde. En este sentido se mantienen reglas generales. Para los casos específicos dispone la COFEPRIS lo siguiente: para el caso de telenovelas y para el caso de series no podrán ser comercializados dichos productos sino hasta la clasificación C, es decir, de acuerdo a los presentes lineamientos, hasta las 9 de la noche. Y en el caso de películas, sí hace una referencia en donde puede haber una comercialización de estos productos en la clasificación B, B15 y C. Las reglas generales se mantienen. ¿Cuáles son las reglas generales? Entre semana está prohibido comercializar entre las 2 de la tarde y las 7:30 de la tarde. Y los fines de semana entre las 7 de la mañana y las 7:30 de la tarde. Para el caso de telenovelas y series, prohibido hasta clasificación C. Para el caso de películas, B, B15 y C. No se baja en automático por la disposición de los presentes lineamientos. Por ende, los lineamientos de la COFEPRIS se siguen manteniendo las reglas generales que las disposiciones de salud marcan. Termino yo con esto, les cedo la palabra al señor subsecretario. Por favor, gracias. Yo nomás agregaría respecto a los ejemplos que dio senadora, le quiero poner algunos programas. Como usted mencionaba, en España, la caricatura de Los Simpsons se transmite a las 2 de la tarde. En Inglaterra el programa policíaco decía CSI se transmite a la 1 de la tarde. En Francia la serie de Esposas Desesperadas se transmite a las 10 de la mañana. En Argentina la telenovela del contenido erótico y que fue editada por una de las televisoras para su transmisión en México, que se llama Avenida Brasil, se transmite a las 2 de la tarde. Y la serie del Señor de los Cielos en España se transmite a las 18 horas. Todos estos programas en México son clasificación B o B15. Entonces hay un comparativo de varios programas que aún en esos horarios están en horarios por debajo de los que se tienen contemplados en México. Y referente al comentario de mis hijos, no es un tema de ingresos económicos o de educación o de nada, es un tema de proteger a la niñez. Yo me imagino que en sus seres queridos también tienen acceso a estas plataformas y que ellos los pueden ver haciendo el clic y pueden ver lo que quieran. A eso es a lo que me refería. Hay muchas otras plataformas actuales que están por encima y con mayor consumo que la televisión abierta, y que no es de un familiar o no de un familiar, o de una educación o no una educación, o de un ingreso económico o un ingreso económico. Es simplemente la tecnología que va más adelante a veces de las opciones que tiene la autoridad para poderla limitar. Gracias, subsecretario. En la lista de oradores tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Elizondo. Gracias. Gracias, muy buenos días. Le cedo el uso de la palabra a la diputada Alicia Gamboa, por favor. Muy buenas tardes, agradecerles una vez más la invitación. Mi pregunta es, ¿la entrada en vigor de estos nuevos lineamientos significa que habrá más programas violentos, sexuales y adictivos?
Muchas gracias, diputada. No, por supuesto que no necesariamente. La entrada en vigor de los lineamientos lo que hacen son marcar parámetros, marcar horarios y establecer las señalizaciones debidas para que la sociedad en general tenga elementos para decidir qué tipo de consumo está o va a estar expuesto. Me parece que también es destacable el hecho de que se crea precisamente la clasificación AA. Esto atendiendo al espíritu de la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el sentido de la programación dirigida al público infantil. Recordemos que en el reglamento de 2002 no existía una clasificación AA. Es decir, dentro de los parámetros mínimos, vuelvo a citar, en el caso de adicciones, establecía que el consumo de alcohol o tabaco es solo ocasional y siempre justificado por la trama. Ahora, en el caso de la clasificación AA, en el caso de adicciones, dice, los programas dirigidos a las niñas y niños no deben presentar temas, escenas, diálogos o contenidos relacionados con el uso de sustancias lícitas o ilícitas que causen adicciones. Tampoco deben versar sobre hábitos o conductas adictivas que afecten la salud o la integridad física de los menores. Es decir, dentro de la clasificación de AA hay una protección absoluta a cualquier tema lícito o ilícito que pueda dañar su integridad, cosa que no sucedía en el reglamento de 2002 dentro de la clasificación A, que era la más baja y apta para todo público. Me permito citar también el tema de sexualidad. En la clasificación A, reglamento 2002, decía, no se muestran imágenes del cuerpo humano desnudo ni escenas de relaciones sexuales, salvo la referencia a la sexualidad humana que se presenta en un contexto afectivo, familiar, etc. En la AA, sexualidad, los programas dirigidos a las niñas y niños no deben presentar temas, mensajes, escenas, diálogos, situaciones de relaciones y actividades sexuales ni desnudez. Una vez más, una protección absoluta. En el caso del lenguaje, también de la clasificación AA, los programas dirigidos a las niñas y niños deben presentar lenguaje claro, sencillo y de fácil comprensión. No deben presentar lenguaje soez ni diálogos de doble sentido. Asimismo, no deben contener diálogos, sonidos o efectos con connotaciones ofensivas, denigrantes o discriminatorias. Y por último, el tema de violencia dentro, una vez más, de la clasificación AA, que está contenido en los lineamientos de 2015, no estaban en los anteriores. Los programas dirigidos a las niñas y niños no deben presentar temas, escenas, diálogos o contenidos que hagan uso de la violencia física, verbal o psicológica. Tampoco debe versar sobre hábitos o conductas violentas ni presentar la violencia como forma de resolver un conflicto entre individuos, grupos o sociedades. Los temas o conflictos deben ser de fácil y positiva resolución. Cabe señalar además que el hecho de que una vez más, los lineamientos son un pedazo dentro del derecho a las audiencias. Pongo como ejemplo el tema de la discriminación. Por ley, en uno de los artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el tema de discriminación está prohibido en absoluto. El tema de apología de delito está prohibido incluso a nivel constitucional. El hecho de que no se encuentre acá no quiere decir que no esté regulado. Una vez más, no solo existen estos lineamientos, sino sobre todo, y en atención a las niñas, niños y adolescentes, la Secretaría de Gobernación tiene facultades debido y gracias a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, vuelvo a lo mismo, portando cualquier tipo de programa, sea en vivo, sea grabado, cualquier tipo de formato, sea de opinión, sea de información, sea una serie, sea un reality show, etc. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Paloma Canales. Muy buenos días a todos. Gracias, senador Zoe Robledo. Gracias a la diputada Lea Limón por propiciar este encuentro que sin duda será de gran utilidad para todos nosotros. Y mi pregunta es la siguiente. La televisión ya no tiene el monopolio de la información y de los contenidos. ¿Qué pasa con todo lo que se produce en diversas plataformas de Internet y TV restringida? Pues es un poco lo que mencionaba al principio. Al haber tantas nuevas plataformas de consumo, como Netflix, como Internet, como los mismos celulares, pues ahora cualquier contenido está al alcance del clic y en las manos a veces de un niño, a veces de un menor, a veces de un adolescente, a veces de un padre. Actualmente pues no hay alguna legislación en ese sentido que nos dé herramientas a nosotros para ver otras plataformas. Lo comentaba al principio la preocupación de los videojuegos, y traigo aquí dos muestras que les quiero nada más compartir. De reciente adquisición, y una que fue el gran éxito en Estados Unidos y a nivel mundial, que es este juego. Este juego, si ustedes se van en la parte de atrás, dice que contiene violencia, sangre,
nudismo, humor fuerte, lenguaje fuerte, actividades sexuales y alcohol y uso de drogas. Al frente solo viene una M. Si un padre no sabe de qué se trata o no tiene conocimiento de un idioma inglés, porque todo viene en inglés, puede adquirirle este juego para un menor. Y el menor va a estar todo el día o parte del día en una consola, quizás dirigiendo la mayoría del tiempo, aparte de otras opciones. Y uno, que la única advertencia que trae en español es si tienes antecedentes de epilepsia o tienes el uso o problemas con convulsiones, una advertencia médica. Estas nuevas plataformas, desde mi punto de vista, pueden afectar más a nuestros niños que los programas que hay en la televisión abierta. Estoy de acuerdo en cierto punto con la senadora, que hay muchos niños que todavía tienen la única opción de la televisión abierta, pero hay muchos niños que ya tienen actualmente estas plataformas y el día de hoy no tenemos nada para poder ayudar a esas niñas. Si quieres te paso. Director. Verás nuevo, senador. Muchas gracias, subsecretario. La diputada Gwendolyn Toledo, por favor. Buenos días y buenos días, secretarios. Yo solo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué pasa con la programación extranjera que llega ya sea por televisión restringida o por OTTs? ¿Están sujetas estas a los lineamientos? ¿Y por qué las series de narcotráfico solo se transmiten a partir de las 0 horas? Muchas gracias. Las series restringidas, más bien las series extranjeras que llegan por televisión restringida, la televisión restringida sí tiene la obligación de respetar los parámetros. Sin embargo, también hay una disposición en la ley en donde ordena al IFT establecer un sistema de equivalencias, es decir, hacer un análisis a lo largo de todos los casos internacionales sobre las clasificaciones que se otorgan y otorgarle un homólogo a lo mexicano. Una vez establecido este sistema de equivalencias generado por el IFT, las producciones extranjeras pueden llevar esta clasificación, por supuesto habiendo llevado primero la supervisión de la autoridad. En el caso de las OTTs, pues claramente no hay ninguna regulación, puesto que se trata de un servicio difundido a través de Internet. Toca un punto muy importante que se refiere a las clasificaciones con series de narcotráfico. Efectivamente, con la creación de estos lineamientos, dentro del apartado de adicciones, para la clasificación D, se establece que todo tipo de series, más bien que todo tipo de contenidos relacionados con narcotráfico o sus estilos de vida, deberá llevar una clasificación. ¿Por qué? Porque es un problema grave en México y es un problema que estamos tratando de atender precisamente a través de estos lineamientos, precisamente tratando de prevenir que aquellos contenidos con gran carga de narcotráfico y su forma de vida queden en un horario no solo excluido para los menores de edad, sino para la mayoría de la población. Muchas gracias, diputado. Gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Itzel Sarain. Muchas gracias. Yo hacer una reflexión y creo que ahí es importante. Hablamos del tema en la televisión abierta, pero hay algo que creo que no le compete a ellos, nos compete a nosotros y hay que ponernos a trabajar. Por ejemplo, el Internet, ese no está en la ley, no está regulado y habría que ponernos a chambear. Ahí yo creo es donde sí tenemos nosotros que darles a ellos las herramientas para que puedan decir de aquí a aquí, porque hay quienes dicen la libertad de expresión y hay que ver hasta dónde llega la libertad de expresión y también la libertad de programación, que eso es muy distinto. Hay quienes con esa bandera, el mismo orden de esta reunión, hay un esquema y tiene que tener reglas, tiene que tener un ordenamiento y hay que ceñirse a él de repente. Lo mismo hay quienes dicen en esa bandera de libertad de expresión, ojalá nos dejen decir lo que queremos, pero no, hay lineamientos que seguir. Esa sería mi pregunta, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde permite la libertad de programación el tema de lo que quiere o debe de salir en los contenidos de televisión? Y la otra es un compromiso y creo que es algo que hay que señalar. Hay muchas cosas que normar, hay muchas cosas que poner en la legislación, por ejemplo la de Internet, y no se ocupa de recursos o de muchos recursos. Ya antes era exclusivo para las personas que tenían un poco de ingresos. Ahora, gracias al trabajo, y eso es lo que me da gusto, es que en las plazas ya hay Internet.
y ya un niño que no tenga, un adolescente que no tenga recursos, ya puede ir a una plaza y puede tener acceso a internet y darle clic y tener un acceso directo a una programación no necesariamente buena, como dice la senadora Dolores Padierna, para que tenga un crecimiento adecuado. Entonces hay muchas cosas, creo que tenemos que ver y ver qué le toca a cada quien. Yo me pongo en la disposición, yo creo que sí tenemos que avanzarle también, sí como gobierno, pero darle también las herramientas necesarias para entonces poder, no solamente, porque a veces tapamos una ventana cuando la puerta está grande y está abierta, ¿no? Entonces esa parte sí tendríamos que verla, que regularla. Entonces mi pregunta muy concreta, porque creo que ahí es donde la gente a veces se pregunta, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿Hasta dónde la libertad de programación? Me queda muy claro que hay ciertas reglas que me gustaría que quedaran muy, muy enfatizadas, al menos en lo que respecta a la televisión abierta. Gracias. Muchas gracias, señor senador. Efectivamente, hay temas importantes y temas importantes que atender. Sin embargo, dentro del marco de nuestras atribuciones como Secretaría de Gobernación, precisamente nos toca atender lo que nos fue facultado por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, específicamente el artículo 217, en donde nos mandata el establecimiento de los lineamientos de clasificación, de acuerdo a los parámetros también marcados por la propia ley, es decir, el 226, el 228, el 227 también. El caso de los programas en vivo, por ejemplo, es un ejemplo claro de ello dentro de los límites de nuestro marco de atribuciones. Cuando la ley dispone que es exclusivamente para materiales grabados, por un principio de legalidad, nosotros estamos imposibilitados, a través de unos lineamientos, establecer una obligación adicional. Sin duda hay temas importantes que atender y creo que es tarea de todos. Muchas gracias. Yo nada más me sumaría, y lo comparto totalmente, si ustedes a las autoridades pueden dotarlos de herramientas para abordar las nuevas plataformas, creo que sería un compromiso en beneficio de nuestra niñez. Al día de hoy, desgraciadamente no hay esos elementos ni esas herramientas para que uno como autoridad pueda hacerse presente o poder establecer algún tipo de sanción o de regulación con las nuevas plataformas que, como lo digo al principio, han superado totalmente la tecnología una realidad. Les pongo un ejemplo: los últimos lineamientos que se modificaron fueron del 2002. Del 2002 a esta fecha, la tecnología ha transformado todo. Entonces creo que, por mi parte, daría la bienvenida a esas nuevas herramientas que nos puedan ayudar a ver unas nuevas plataformas. Gracias. Muchas gracias, subsecretario. Tiene la palabra el senador Miguel Ángel Chico Herrera. Muchas gracias, presidente. Pues darle la bienvenida a los compañeros funcionarios, al Senado de la República, a las diputadas y los diputados que nos acompañan. Esta reunión es de la mayor importancia por lo que significa en la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Una pregunta muy concreta, señor subsecretario: ¿cuáles son los beneficios de esta nueva regulación, según su opinión, con la anterior? Tan amable. Gracias, senador. Pues principalmente lo mencionábamos, las advertencias que se han logrado en la televisión restringida, que antes no lo había, la presencia de las clasificaciones en programas grabados, que esa ya existía con anterioridad, pero el que ahora pueda haber en cada programa de televisión restringida una advertencia de lo que contiene ese programa y el tipo de contenido que tiene, es una herramienta para que el adulto, el tutor o el padre que esté acompañando a un menor pueda decidir si busca otra opción de programación para su hijo o lo deja ver ese programa. Gracias, senador. Gracias, subsecretario. Simplemente para complementar, yo no únicamente haría referencia a los beneficios o a la mejora, digamos, con respecto a estos lineamientos, que sí los tienen y son los que acaba de señalar el señor subsecretario, sino sobre todo también los beneficios como Estado, es decir, los esfuerzos conjuntos que tanto Ejecutivo como Legislativo hemos realizado al respecto. Vuelvo a enfatizar, y perdón que sea repetitivo, pero me parece que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes nos da una herramienta poderosísima precisamente en los medios de comunicación, porque no distingue entre vivos, no distingue entre grabados, no distingue entre formatos. Una vez más, dentro de los lineamientos de clasificación se agotan las facultades de la autoridad para actuar ante una violación a las niñas, niños o adolescentes. La respuesta es no.
tenemos también la Ley General de Niños y Adolescentes, más allá de lo establecido en la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y por supuesto lo establecido en la Constitución. Entonces los beneficios son claros y los beneficios no solo son por parte de los lineamientos, sino es un esfuerzo común de Estado. Gracias, senador. Muchas gracias, subsecretario, director. Tiene la palabra la senadora Marcela Torres Peña. Muy buenos días, tengan todas y todos. Señor subsecretario, bienvenido. Señores diputados, también bienvenidos a esta Cámara de Senadores. Y presidente de la comisión, pues yo realmente lo felicito por la posibilidad de tener esta oportunidad pública de sí analizar qué es lo que está pasando con esta medida que tomó la Secretaría de Gobernación. Yo tengo dos preguntas que plantear, quiero hacer nada más una introducción. Tenemos una realidad pues objetiva, incontrovertible, no hay programación suficiente para las niñas y niños mexicanos en la televisión. Se calcula, tanto el IFT como muchas organizaciones, que hay 33 millones de televidentes infantiles, menores, que en promedio una niña o niño, un adolescente mexicano, ve la televisión 4 horas con 34 minutos diarios. Esos son los cálculos que existen. Sin embargo, solo 13% de la programación es específica para niños. Esto es, que alienta, que apoya, que favorece su desarrollo psicológico, afectivo, intelectual en forma armónica. Solo 13%. Entonces no hay suficiente programación. En eso no se ha trabajado. En todo el mundo, nadie niega la poderosa influencia significativa en el desarrollo de niñas y niños que tiene el ver televisión y los contenidos que ahí se vierten. Eso lo han dicho expertos, médicos, todas las personas interesadas en el desarrollo infantil. Organizaciones ciudadanas mexicanas, muchas, ¿no?, a favor de lo mejor, organizaciones múltiples de padres de familia, organizaciones que defienden a los consumidores, expertos y expertas en el tema, Gabriel Sosa Plata, Clara Luz Álvarez, Irene Levy, han emitido públicamente su opinión en contra de esta disposición flash, que además hay que decirlo, rapidísima. Es inaudito que en 3 días ustedes hayan tomado esta decisión, ¿verdad?, de recorrer los horarios y que ahora estas niñas y niños que son consumidores inmaduros, ¿verdad?, porque están en formación, porque no son adultos, por eso son niños, van a estar expuestos a una programación no específica para ellos, que no alienta su desarrollo armónico, que atenta contra su salud mental, que va a tener más violencia, lógicamente, pues por eso tienen esa clasificación. Y sabiendo que en nuestro país 1 de cada 3 familias es monoparental, que se calcula en INEGI que 7 de cada 100 niños mexicanos vive con ambos padres, en muchos casos por migración, que ha venido a traer este problema, en donde los niños se encuentran solos, en 1 de cada 3 familias con una madre que tiene que trabajar para sostener a esos niños. Mis preguntas son las siguientes. ¿Quién gana, señor subsecretario, con esta disposición? Esa es la primera. La segunda, ¿usted considera que con esta disposición la Secretaría de Gobernación está cumpliendo con su obligación de tutelar el interés superior de niñas y niños y adolescentes y el derecho que tienen a la salud y a un desarrollo armónico? El argumento que usted ha vertido en relación a enseñar juegos violentos y esto es lo mismo que decir, bueno, pues ya hay basura en la calle, tiremos más, al cabo no se nota. Muchas gracias. Por subsecretario. Gracias, senadora. Respecto a lo de
no hay programación infantil suficiente, estoy de acuerdo con usted. Lo comenté al inicio o en alguna de las respuestas que daba, que hay unas opciones en la televisión pública. No necesariamente tendría que caer todo en las televisoras privadas. Hay un ejercicio que yo respeto mucho, el del Canal 11 que lo mencionaba, el Canal 11 0.2, donde las 24 horas tienes una programación de niños y donde creo que se puede fortalecer aún más el trabajo de los medios públicos para dar opciones distintas, no que sea la solución. ¿Quién gana? Yo creo que ganamos todos. Yo creo que ganamos nosotros como Secretaría de Gobernación. Tenemos más herramientas para sancionar a las televisiones públicas. Déjeme decirle que en los reglamentos del 73, la multa que se le podía dar a las televisoras era una multa de 5,000 a 50,000 pesos, que se quedó vigente en el reglamento del 2002 de 5,000 a 50,000 pesos. O sea, casi en 38 años las sanciones a las televisoras están bajo el mismo concepto en cuanto a lo que se les puede aplicar. El día de hoy la multa va equivalente del 0.76 hasta el 2.5 de los ingresos de los concesionarios autorizados o programados. Creo que es una herramienta muy fuerte en cuanto a la sanción económica que se le puede aplicar a cualquiera de las televisoras que no cumpla con estos lineamientos o que no cumpla con las advertencias. Yo creo que esos serían los elementos. La pregunta que me hace de si la Secretaría de Gobernación se siente satisfecha con esos lineamientos, sí nos sentimos satisfechos. Es que mi pregunta no fue esa. Mi pregunta en concreto, y le pido su respuesta, sí, por favor, es si con esta, así que nos diga aquí al público y públicamente si usted considera que con esta disposición el secretario de Gobernación, Osorio Chong, y ustedes, como SEGOV, están cumpliendo con su obligación de tutelar el interés superior de niñas y niños y su derecho a la salud y a un desarrollo armónico. Sí, estamos cumpliendo. Muchas gracias, presidente. Senadora, me permito abonar un poco la respuesta del subsecretario Andrés Chao. Efectivamente, la programación dirigida al público infantil no es suficiente. Por ello, la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión ordenó expresamente, a través del 36º transitorio, al IFT a realizar un estudio que tenemos en nuestras manos. Vuelvo a leer. El IFT deberá realizar estudios para analizar si resulta necesario establecer mecanismos que promuevan e incentiven a los concesionarios a incluir una barra programática dirigida al público infantil. ¿Qué hace y cómo concluye el IFT este estudio? Poniendo una serie de ejemplos comparados de mejores prácticas. Australia pone primero. El incentivo para la producción de pantalla, dice que Australia ofrece apoyo a productores de contenidos audiovisuales y apoya el desarrollo de contenidos, producción y distribución de nuevos proyectos radiofónicos. Reino Unido, incentivo fiscal administrado por Her Majesty's Treasury para gastos de producción en programas animados. Además, una reducción fiscal de 25% en gastos de producción para programas de acción en vivo dirigida a niños y niños. Alemania, desde hace más de 50 años se organiza el festival Prix Genus, que reconoce la excelencia en contenidos dirigidos al público infantil. Colombia cuenta con el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos para fortalecer a los operadores públicos y financiar programación educativa y cultural a cargo del Estado. Argentina, Bélgica, Chile, Francia, Irlanda y Sudáfrica también cuentan con incentivos fiscales, subsidios, inversiones y ofrecen capacitaciones para profesionales. Los Países Bajos establece un número de horas de distintos medios públicos deben dedicar a la programación dirigida a niños y niños. Y después analiza precisamente qué países básicamente cuentan con canales específicos para la niñez. En este caso tiene Australia, que tiene ABC Kids, España, Clan, de TVE, medio público también, Inglaterra, BBCon, C-Babies, de la BBC, medio público también, Argentina, Paca Paca, Ecuador, Educa, y México, 11 niños y Click Clack, de Canal 22. Precisamente la conclusión del estudio del IFT es de que se deben establecer mecanismos y medidas en relación con las experiencias y las mejores prácticas comparadas, es decir, incentivos fiscales o de alguna forma incentivar precisamente la producción dirigida al público infantil. Y me permito hacer una señalización más con respecto a un punto que comentó con la aprobación flash. El tema de la COFEMER fue la dictaminación. Sin embargo, como comentó en un inicio el subsecretario, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental,
El artículo 10 mandata que cualquier lineamiento, básicamente cualquier acto administrativo que debe emitir el Poder Ejecutivo, lo debe poner 20 días hábiles a consulta. Esto, el anteproyecto de lineamientos de clasificación se colgó en la página de RTC, que es la página a la que tienen mayor acceso todo aquel que está relacionado, digamos, con este mundo, desde el 2 de octubre y la publicación se dio hasta el 4 de noviembre. Es decir, se cumplió en tiempo y forma precisamente con lo establecido. No fueron 3 días, sino fue el mes completo en que se dejó precisamente el anteproyecto con la intención de hacerlo público y recibir comentarios al respecto. Cumplimos con la obligación de tutelar el interés superior de la niñez. Sin duda los lineamientos es un elemento para ello. No es nuestra única herramienta, tenemos más. Esta es una de ellas y creo que cumple la función. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Tengo en la lista a la diputada Ana María Boone, al senador Javier Lozano, al diputado René Cervera, al senador Gerardo Flores y a la diputada Lía Limón. La diputada, espero estar diciendo bien su nombre, y perdón, nada más, antes que nada, porque la senadora Padierna me hizo una observación y que sí quiero que quede constancia en este evento. Le habíamos mandado una solicitud a la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, directora general del canal del Congreso, que esta sesión se transmitiera en vivo en el canal. Nos informan que en este momento están transmitiendo por el canal las comparecencias de las ternas para ministros de la Suprema Corte. Hay una regla no escrita de que primero en derecho, el primero en solicitarlo va primero en tiempo, primero en derecho, que bueno, pues que siempre hay abogados atentos. Primero en tiempo, primero en derecho. Habíamos solicitado esto ya desde hacía bastante tiempo. Sí le voy a solicitar a la directora que nos responda por escrito cuál fue la razón de haber privilegiado el tema de las comparecencias de ministros, y lo mismo haré con la comisión bicameral del canal de Congreso, pues que también tiene que ver con estos asuntos. Disculpen, pero sí quería que quedara claro porque habíamos solicitado esto por escrito. Y si no, que nos digan cuándo lo van a transmitir esta sesión. Por favor, diputada Boone. Muchísimas gracias. Una vez más agradecer al subsecretario y al director su presencia y que tan respetuosamente contesten a todas nuestras inquietudes. Más y mejores contenidos es lo que todos buscamos. Eso quiere decir que no hay más opciones que Televisa y TV Azteca para las audiencias. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Era un poco ya lo que comentaba en mis respuestas. La opción que vemos en contenidos para los niños y las niñas sería la televisión pública. Hay unos esfuerzos muy reconocibles de varios de ellos, del Canal 22, del SPR, del Canal 11. Yo creo que es una buena opción continuar generando esos nuevos contenidos para niños, independientemente de que las televisoras públicas tengan sus ofertas, cada uno de distintos contenidos. Por favor, director. Muchas gracias, presidente. El tema de los medios públicos por mucho tiempo estuvo concentrado en la zona metropolitana. Me parece que otro de los grandes logros de la reforma constitucional de telecomunicaciones es la creación, como comentaba el señor subsecretario, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. ¿Qué función cumple el Sistema Público o el SPR, como se conoce? Precisamente son venas repartidas a lo largo de la República para hacer llegar los medios públicos. Hoy en día carga TV UNAM, Canal 22, Canal 11. Al día de hoy, con las nuevas concesiones dadas por el IFT, tiene presencia en 26 estados de la República, lo que garantiza cerca del 70% de cobertura del territorio nacional. Los medios públicos cada vez están más cerca de la población y hay un acceso. Antes, efectivamente, estaba restringido a una zona metropolitana y claramente las pocas repetidoras que tenía Canal 11 a lo largo de la República. Hoy, gracias a la reforma constitucional y a la creación del SPR, México tiene más acceso, más oferta y más canales de contenido educativo, cultural y social. Gracias. Muchas gracias, subsecretario, director. También tiene el uso de la palabra el senador Javier Lozano. Gracias, presidente. Bienvenidos a esta reunión. Déjenme hacer un pronunciamiento, digamos, preliminar, con el respeto debido, y aquí sí no creo que aplique el primero tiempo, el primero en derecho. Y me parece bien importante esta reunión, pero me parece más importante la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí?
Porque además todo el mundo está diciendo que quieren procesos abiertos, transparentes, ver las respuestas de los candidatos a ser ministro de la Corte. Esta es una reunión de trabajo ciertamente útil, no será la última, ¿no? Vienen a rendir cuentas de manera muy comedida, por cierto, de reconocerles el tono y la claridad y la actitud con la que vienen. Pero si no exageremos, hombre, pues pienso que ahorita la agenda más importante que tenemos en el Senado es la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Bueno, primero. Segundo, fíjense que dentro de mis antecedentes curriculares es que yo ocupé esa subsecretaría de Comunicación Social en la Secretaría de Gobernación hace ya muchos años. Y lo que les puedo decir es que estos criterios de clasificación, que como bien decía el director, no es el único documento regulatorio en la materia. Es decir, este deriva de una ley, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero tenemos una ley posterior, general de los niños, niñas y adolescentes, que también trata de una manera muy puntual el tema de los contenidos audiovisuales para estas audiencias. Y tenemos la propia Constitución en la reforma, en el decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Y tenemos hoy un nuevo sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, que tiene facultades amplias y que verdaderamente está haciendo una labor de cohesión, de ampliación de sus contenidos, de presencia, de cobertura. Y por eso a mí me parece que no podemos ver solo en estos criterios, solo en estos lineamientos, toda la regulación en materia de radio y televisión en nuestro país. Sí creo que además estos lineamientos ganan en un par de aspectos que me parecen fundamentales. Claridad, y lo estoy comparando con el trabajo que nosotros hacíamos, o sea, en todo caso una crítica a nuestro propio trabajo en su momento. Claridad, porque a mí que me vengan con que esto es contrario a la moral y las buenas costumbres, es pura demagogia, porque esos conceptos son tan vagos. Moral y buenas costumbres, pues según San Mateo, ¿no? Pues según quién. En cambio, si tú tienes una clasificación muy puntual y dices a qué se refiere cada una de estas clasificaciones y tienes horarios, a mí me parece que es más que suficiente. ¿Por qué? Y lo digo por las discusiones que hemos tenido en este Senado en los últimos años, los últimos 3 años. Una suerte de esquizofrenia. Por un lado, que no nos metamos a regular nada, que no tengamos censura previa, que dejemos la libertad de expresión, el derecho a la información, que saque las manos gobernación de este asunto, que dejemos dejar de hacer y dejar pasar. Pero cuando nos conviene, oigan, métanse, qué barbaridad, qué porquería de programación, ya vieron las telenovelas, ya vieron nuestros reality shows. Por cierto, pregunta concreta, no sé si ustedes tuvieron algo que ver con la salida del aire de estos programas, que yo confieso, así como cada quien está haciendo sus confesiones de lo que ve y no ve, y lo que sus hijos ven y no ven. Laura Bozzo y la Rocío Sánchez Azuara, en fin, si algo tiene que ver con el trabajo de ustedes, pero sí me parece esquizofrénico. Por un lado queremos regularlo todo, queremos más contenidos infantiles, como si su gobernación los tuviera que estar preparando, ¿no? Queremos luego que sean a otras horas, pero de internet, como dijo la senadora, ahí sí no. Como es imposible, y yo hasta cierto punto diría, pues mira, qué bueno que es imposible, porque si no ya tendríamos las manotas metidas ahí diciendo qué puede ver o qué puede no ver la gente, ¿sí? Así que a mí me parece que estos criterios son más certeros, mucho más objetivos. Las multas son inmensamente, las otras multas eran de risa, casi hacían la cuenta, ¿no? Las concesionarias, a ver cuánto va a ser la multa, pues lo tengo en la caja chica, mano, pero en comparación con el ingreso que voy a tener por publicidad, pues obviamente estas multas sí duelen, estas sí muerden, ¿no? Y tenemos ya todo un marco jurídico mucho más completo. Ahora, eso de que no, otra vez, aquí, otra esquizofrenia, nos apuran para que saquemos las cosas. Y ya que las sacamos, ¿cuál es la prisa? En las últimas ocasiones, de las últimas discusiones, así ha sido. Lo mismo pasó con la ley de derecho de réplica, que hoy que estamos viendo muchos periódicos lo que están publicando, como lo están publicando, hoy entiendo por qué tienen pavor de que entre la ley de derecho de réplica, porque ahora sí la vamos a hacer valer, ¿no? Y entra en vigor, por cierto, el día 4 de diciembre, pasado mañana. Bueno, ¿por qué la prisa? Y luego, ¿por qué se tardan? Para todos lo mismo.
ya que estamos discutiendo, oiga, ¿no sería bueno que abriéramos otra vez a consultas esto, un foro así como una gira de Luis Miguel así por todo el país para ver qué opinan todos? Por cierto, que aquí estuvo 20 días hábiles estos lineamientos para consulta pública, que la criticaron los críticos de siempre como si fuera una novedad. Ya hasta los tenemos en orden alfabético con sus críticas, por amor de Dios. Tampoco es una novedad, ¿sí? Entonces, por eso también nuestra legislación refuerza el tema de los productores independientes y los incentivos, hablando de programación, de cómo, en lo que más le importa a las televisoras comerciales, que es la parte de publicidad, cómo se les amplía el margen para publicidad, siempre y cuando sumen a más productores independientes. Entonces, insisto en que también la oferta de las televisoras públicas es relevante como algo complementario o alternativo a la programación de las comerciales, pero otra vez la esquizofrenia. Le metemos mano para apoyar a las televisoras públicas y por qué estamos prolongando el apagón analógico, y que qué barbaridad, y que seguramente hay un regalo atrás para las televisoras, en fin, ¿sí? Yo lo que pienso es que para tener una discusión seria sobre este tema, pongamos las cosas en perspectiva y cada cosa en su lugar. ¿Cuáles son las facultades de gobernación? Las que por la Constitución, con la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la concurrencia de otras autoridades, porque miren, si ya hicimos mal en darle tanta autonomía al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en mi opinión, ¿sí?, por lo menos no le quiten la concurrencia a otras autoridades que tienen que ver también, porque no todo lo que se ve en una pantalla corresponde solamente a una autoridad. No todos los contenidos audiovisuales tienen solamente una autoridad regulatoria, porque COFEPRIS tiene que ver con el tema de salud, ¿verdad? Porque la Profeco tiene que intervenir en los temas del consumidor, porque Gobernación tiene que intervenir en los temas y los contenidos de protección civil y en la clasificación de este tipo de programación. ¿Qué es lo que tiene que hacer Gobernación? Clasificar, poner horarios y advertir. ¿Saben a quién le corresponde el resto? A los padres de familia, porque estamos otra vez, igual que en la escuela, queremos que todos los contenidos que ven en la escuela, entregamos al niño y ahí les encargamos. Una cosa es la instrucción y otra cosa es la educación y la formación, ¿sí? Vale. Entonces tampoco queramos que Gobernación venga a suplir lo que no estamos haciendo en nuestras propias casas. Y si nos preocupa tanto, no pensemos nada más en la televisión, e insisto, no que ya no es tan importante y que mejor la paguen, que para que el apagón analógico a quién le importa, ¿sí? Y ahora sí nos importa mucho la televisión abierta cuando va ganando terreno y más terreno, la televisión restringida y sobre todo las plataformas digitales. Entonces, en suma, la única pregunta que tengo con ustedes es si el asunto de las pues estos, ¿cómo se les llamará? No sé si son reality shows, ¿sí son? Si ahí tienen ustedes algo que ver, ojalá. Y por otro lado, que no nos pidan a nosotros como legisladores, yo me opongo terminantemente, yo sí soy pro libertad, claro, con los criterios de clasificación, con los horarios y con las advertencias, pero que no se nos pida más regulación de la que ya tenemos, que me parece que entre la Constitución, la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley de Niños y Adolescentes, estos criterios y otras tantas disposiciones que existen por ahí, me parece que es más que suficiente. Y sí les agradezco a ustedes que estén con nosotros con tanto respeto, que no necesariamente se los damos a veces a ustedes de la misma manera, haciendo esta explicación entre las senadoras, senadores, diputadas y diputados. Muchas gracias. Subsecretario, no es que sí. Muy bien, nada más para aclarar, nos acaban de informar, efectivamente estamos en el streaming del canal del Congreso, pero de cualquier manera vamos a hacer la petición tanto de la información de cuándo va a transmitirse esto y las razones que yo las puedo compartir respecto a la importancia del nombramiento, simplemente cuáles son los criterios del canal del Congreso. Eso es todo lo que pretendemos. Tiene el uso de la palabra el diputado René Cervera. Gracias, gracias presidente, gracias por la invitación, gracias por recibirnos en este recinto, gracias señor subsecretario, señor director. Han sido, yo creo, muy ilustrativos en cómo se está construyendo, digamos, este proceso de modificación a los lineamientos. Sin embargo, creo que hay algunas preguntas que a mí me parecen relevantes, que no están, o por lo menos para mí no quedan claras, y tiene que ver con la aplicabilidad de estos lineamientos. Particularmente creo que
debíamos tener mucha vigilancia sobre quién es el responsable de aplicar la clasificación en concreto. Y la pregunta concreta es, ¿de qué equipo humano dispone la Secretaría de Gobernación para hacer esto? ¿Qué perfiles tiene? Y en segundo lugar, ¿qué rango real de cobertura tienen respecto a los programas que clasifiquen del total de los programas? Particularmente ahora que se van a abrir la señal de una manera muy, muy importante a partir del apagón digital. Y la siguiente pregunta es, tenemos dos clasificaciones y por lo tanto dos estructuras en las que se comportan o en las que podemos identificar los programas actualmente. ¿Cómo se modifica esa estructura? Es decir, si antes teníamos un programa en la clasificación A, ahora ¿cuántos programas, qué porcentaje de programas vamos a tener en esas clasificaciones? Es decir, ¿cuál es el impacto real de este cambio en la clasificación respecto de la masa de programas que tenemos en este momento? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senador. Comentarle, perdón, diputado. 18. Dice que gracias. Lo comentaba al inicio de mi posesionamiento. RTC ha sido la autoridad que por más de 38 años se ha dedicado a clasificar programas, series, cine, teleteatros, y tenemos una diversidad de personal que algunos tienen los 38 años desde que se inició en RTC y que continúan. Lo cual es muy preocupante porque los contenidos están cambiando. Tenemos una diversidad, era lo que decía, hay gente muy joven, hay gente de reciente ingreso, tenemos una variedad precisamente porque lo que no necesariamente que para mí pueda ser B, tiene que ser para otros compañeros. Y es un poco lo que se hace con las películas, con los programas, es un grupo colegiado donde tienen que revisar todos los programas que se mandan con anterioridad antes de que salgan al aire para que ese grupo pueda clasificar y darle una clasificación y ahora el elemento de la advertencia. Son muchos, yo diría que no son los suficientes, sobre todo ahora con la multiplex de los canales, pues se te va a 4 el trabajo. Hemos solicitado posibilidades de contratar a más gente para tener el suficiente personal humano para poder atender todos los programas que llegan en tiempo y forma y darles esa clasificación. Y no sé si quieres comentar algo de las dos clasificaciones. No sé si con esto, pues más o menos, ¿qué se cubre entonces el 100% de los programas actualmente? Al día de hoy, sin contar desde los canales. Exactamente. O sea, sí estamos en una... Es una nueva opción que vamos a necesitar más para poder... Pero al día de hoy, la televisión abierta. Gracias. Director. Sí, efectivamente, digo, la cobertura, pues por supuesto se va multiplicando, efectivamente el multiplex abre canales extraordinarios, 3, 4, efectivamente, como comentaba el subsecretario, la cantidad de horas multiplicada por la cantidad de concesiones, pues hagamos la cuenta, 2.500 emisoras por un promedio de 12 horas nos da una cantidad inmensa. Sin duda siempre es un reto como autoridad y no únicamente en RTC, sino toda autoridad precisamente al tema de regulación. Pero se hacen los mejores esfuerzos, se capacita. Justo la semana pasada acordé una capacitación por parte de la Comisionada Nacional para prevenir la violencia a las mujeres, para todos los monitoristas, para todos los que clasifican, etcétera, para ir introduciendo también nuevos criterios y nuevos esquemas precisamente de derecho y de valores y de principios de Estado. Gracias. Perdón, nada más el tema. ¿Cómo cambia la estructura de programas? Es que no me están respondiendo. Nada más para que podamos respetar el uso de la palabra de las. Pues más bien la masa de programas que existe no es de que vaya a cambiar por la clasificación, la masa va en función pues claramente de la demanda de la población. Es decir, ¿cómo cambia la distribución de los programas de una clasificación a otra? Es decir, si tengo el 70% en la clasificación A, en la clasificación de 2012, ¿qué porcentaje voy a tener en clasificación A
Hoy en día todos los programas que están clasificados conservan su clasificación de acuerdo a los lineamientos de uno de sus transitorios. En caso de que el concesionario desee una reclasificación, deberá presentarlo a RTC para que así se haga y se otorgue una nueva clasificación. Entonces, en principio no hay una modificación, digamos, de las clasificaciones tal cual. Muchas gracias. Quiero usar la parte. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera hacer también un comentario primero sobre el tema del canal del Congreso. Y me parece que también es parte de la esquizofrenia que de repente vivimos en el Congreso, porque usted dice, por ejemplo, que la directora del canal nos tendría que explicar. Me parece que, para empezar, el canal del Congreso tiene un comité, una comisión bicameral, que es la que se encarga de atender cómo funciona el canal del Congreso. En segundo lugar, me parece que pensar, como ya lo dijo mi colega el senador Lozano, que el contenido de esta reunión pasa por encima de este interés superior que hay por la transparencia en la elección de los ministros de la Corte. Por ejemplo, nos lleva a pensar por qué la comparecencia de algunos ministros de la Corte sí se tendría que transmitir en vivo y otras no. Y por último, presidente, le diría, pues me parece que en una de esas hasta sale ganando usted y esta reunión, porque en una de esas el canal del Congreso le da un horario de mayor rating más tarde. Entonces, el hecho de que no se transmita en vivo, para empezar, no significa que no se va a transmitir. Me parece que también hay que ser justos con las distintas actividades que se llevan a cabo en el Congreso y no pensar siempre que la reunión en la que estamos nosotros es la que debe estar transmitiendo el canal. No, nada más, digo, por alusiones directas, todo el asunto, senador Flores, es que a una solicitud por escrito de esto, tiene que tener una respuesta por escrito. Yo estoy convencido, de verdad, lo digo, que la comparecencia de las ternas es muy relevante y que debe de cumplirse un principio de equidad, porque todas las que han sido transmitido en vivo tienen que cumplir algo. De alguna manera se sospecharía que quien está hoy compareciendo, el abogado Lainez, no estuviera en vivo. Pues bueno, simplemente lo que pido es que ese criterio esté por escrito, no daña. Adicionalmente diría, pues, que no sabemos en qué clasificación vamos a estar en esta comisión, quizá nos pongan en C. Entonces, hasta el momento creo que estamos en B todavía. Entonces, pero es solamente por un principio de transparencia, de verdad, es solamente un principio de transparencia. Coincido con el tema, creo que debe de transmitirse por un principio de equidad. Los 6 las 2 ternas, los 6 integrantes de ellas, tienen que, si han estado uno en vivo, tienen que estar todos en vivo. Solamente pedirlo por escrito no daña y creo que contribuye a un principio que nosotros en RTC vamos a tener siempre, que es de transparencia, y todos esos documentos estarán publicados junto con la respuesta que dé el propio canal del Congreso. Es más, ya le estamos dando las razones, simplemente que sea así. Sí, le agradezco mucho sus comentarios. Sí, y le repito, yo creo y estoy convencido por el horario en el que estamos ahorita, que seguramente en el horario que esto sea transmitido va a tener mucho más audiencia, eso se lo garantizo. Y retomando el tema de la esquizofrenia a la que se refería mi colega el senador Lozano, pues también creo que debo coincidir en eso, porque es esquizofrénico hablar aquí de que hay una aprobación flash en 3 días, que se habla de expertos que han cuestionado el tema, cuando la verdad, si realmente fueran expertos, pues se hubieran dado cuenta que había un documento en consulta pública en la página de la Secretaría de Gobernación. Entonces me parece que no podemos venir aquí a hablar a la ligera de que hay una aprobación flash cuando hay un procedimiento que se siguió conforme a la norma, y me parece que desde luego pues no ayuda y no abona una discusión seria que vengamos a expresar aquí ese tipo de señalamientos. Yo quiero retomar lo que dijo el director Amadeo Díaz sobre este estudio del instituto, porque me parece, del Instituto Federal de Telecomunicación, me parece que es muy oportuno lo que usted ha señalado de las conclusiones a las que llega el instituto, sobre todo en la parte de las mejores prácticas internacionales, porque también creo que es parte de la esquizofrenia que vivimos
por lo menos en el Senado de la República, de repente en algunas discusiones, cuando queremos imponer una serie de obligaciones a ciertos sujetos obligados y nos olvidamos de que para que puedan dar cumplimiento a esas obligaciones o a esos objetivos que queremos que se cumplan, hay una serie de mecanismos que promueven en otros países o que se utilizan en otros países para promover que esos sujetos obligados puedan tratar de contribuir al objetivo que se plantea, ya sea en la Constitución o en el marco legal. En el caso de México me parece que es muy oportuno hablar de esta cuestión porque creo que evidentemente no tenemos los instrumentos o los mecanismos suficientes que promuevan la producción de contenidos infantiles para que sean difundidos a través de las distintas plataformas, que no solo es la plataforma radio difundida, también está la de la de televisión restringida y por supuesto las nuevas plataformas que cada día tienen mayor penetración, como es el caso de los contenidos en línea o los que se conocen como over the top, que por cierto, en Estados Unidos, por ejemplo, este tipo de plataforma o este tipo de proveedores de contenidos están siendo supervisados de manera muy cercana en estos días por el órgano regulador de ese país, que está por tomar una decisión también en las próximas semanas de si este tipo de plataforma empieza a ser ya equiparada a lo que es la televisión radiodifundida y la televisión restringida, y eso que implicaría también establecerle una serie de obligaciones en todo este tipo de cuestiones de clasificación de contenidos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que tenemos que empezar a ver en México también, si vamos a pedirle a las autoridades involucradas que adopten ciertos criterios, porque no es posible que también tengamos un enfoque tradicional, que queramos imponer una serie de obligaciones a una plataforma que es la que conocemos todos, dejando de ver que hay unas nuevas plataformas que cada vez tienen un peso mucho mayor en el gusto de las audiencias. Entonces, más que preguntas, son los comentarios que yo quería hacer. Y por último, hablar del tema de que ya también se hizo referencia el subsecretario del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Me parece que también no debemos descuidar o no debemos subestimar el papel de este órgano, que en la reforma constitucional y como consecuencia de la reforma constitucional, con la aprobación de su ley que discutimos aquí en el Senado y también en la Cámara de Diputados, tenemos hoy en día un instrumento muy poderoso que cada vez está creciendo más, cada vez, como señaló el director Amadeo Díaz, está llegando, digamos, a través de más venas, por así decirlo, que es más presencia en nuevas localidades, está llegando a más población, se ha abierto la posibilidad de que transmita en forma multiplexada, lo que permite que también puedan llegar más contenidos que pueden ayudar a subsanar esta falla de mercado, ¿por qué no decirlo? Porque es evidente que hay una falla de mercado y por eso muchos países, lo que hacen es crear incentivos para que se subsane esa falla de mercado y entonces haya contenidos dirigidos a la población infantil que estén en las pantallas de televisión abierta, de televisión restringida y en los smartphones hoy en día. Es cuanto, presidente. Presidente, nada más para ver si me contesta de manera... porque el subsecretario decía que estuvo a consultar. Sí, pero dice que no va a responder. Dice que no hay ningún comentario. Yo, para que haya un comentario, quisiera decir, en el tema de la consulta, nos dice el señor subsecretario que fue la Cámara, hay un orden. Yo creo que hemos ido... la palabra, presidente. Senadora. Este es el Congreso. Sin duda. Este es el Congreso. Nadie está diciendo cosa contraria. Sí quiero decir una cosa porque es importante. Yo tengo opiniones en este sentido y he mantenido una posición de verdad neutral para escuchar a absolutamente todos. Creo que ese es el papel del presidente de una comisión. Permíteme, por favor. Nosotros aprobamos un acuerdo con los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía junto con la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.
en ese acuerdo que hemos sido 100% flexibles. Un acuerdo que impide no impide nada. Entrar a fondo a los asuntos. Discúlpeme, déjame hablar de dos asuntos Dolores, demasiado relevantes. Por favor, permítame terminar este comentario. Hemos sido tolerantes respecto al tiempo, nunca restringimos la participación a integrantes, o no de la comisión, porque no nos parece que estas sesiones de trabajo es un tema demasiado relevante para el país, sí, no es para 2 o 3. Si no respetamos el orden que aquí, conforme se fueron anotando los senadores y los diputados, yo no puedo restringirle a los demás, aunque no compartan su opinión, su derecho a opinar y a preguntar. Yo no estoy diciendo que les restringa su derecho a opinar. Le está usted quitando la palabra a la diputada Limón. Le toca a ella. Le toca a ella. Bueno, anótenle después de la presidente, de lo que yo comenté, yo todavía no he escuchado si no va a haber comentarios. Por eso, es que ese es el orden que hemos establecido y que se había desarrollado en esta sesión. Los senadores y los diputados preguntan, comentan, y después los funcionarios... Pues, el funcionario dijo que no iba a contestar. ¿Le permitiría al funcionario decirlo y no asumirlo? Lo dijo. No lo dijo. Lo dijo ahorita. Senadora, yo no lo escuché. Si usted vio un gesto, yo no puedo tomarlo como bueno. Si el subsecretario no quiere hacer uso de la palabra. El orden es la diputada Lía Limón y después, yo le pedí la palabra. Permítame. Si después se acepta una segunda ronda, tendría que abrirse, pero eso dependerá también de la discusión del tiempo del subsecretario, de la cual yo no... Es que cuando le conviene, de verdad, cuando les conviene hay segundas o terceras rondas. No es cuando les conviene. Bueno, sí, yo estoy abierto a que la libertad. Se acostumbra y se seguirá acostumbrando, al menos 2 o 3 rondas. Sin duda. Senadora, necesito recibir la respuesta señor presidente. del director o el subsecretario, y después tendrá la palabra la diputada Lía Limón. Me anota, por favor. Gracias, presidente. Únicamente hacer un reconocimiento precisamente a lo que comentaba el señor senador con respecto a la importancia del SPR. Efectivamente es una de las creaciones de la reforma constitucional y una de las más importantes. Efectivamente, una de ellas ser y articularse como una vena a lo largo de toda la República, y 2, ser un líder en cierta medida de los medios públicos precisamente para unificar un solo esfuerzo, que es precisamente la difusión de contenidos educativos, sociales y de gran relevancia social. Yo realmente creo que es uno de los grandes aciertos de la reforma constitucional. Estamos ya viendo resultados. El SPR inició con 15 estaciones, 16, hoy en día tiene 26. Insisto, abarca cerca del 70% del territorio nacional. Está pidiendo más concesiones, no únicamente de televisión, sino también de radio, precisamente en cumplimiento de su función y en cumplimiento de hacer llegar a la población mexicana, niñas, niños, adultos, jóvenes, todos nosotros, contenidos de más y mejor calidad. Gracias, senador. Gracias. Director, diputada Lía Limón. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera hacer un comentario sobre el procedimiento de aprobación de los lineamientos. Entiendo, según aquí se ha referido, que estos lineamientos fueron sometidos a una consulta pública a través de Internet, tal cual lo marca la ley, y que en dicha consulta pues es una consulta que dura 20 días y que da espacio para que se puedan opinar estas herramientas. ¿Y por qué lo digo? Bueno, como varios de aquí, yo también he sido parte del Ejecutivo y también me ha tocado hacerme cargo de reglamentos pasando por este proceso de consulta pública. Los funcionarios públicos a lo que están obligados es a lo que les establece la ley, estrictamente deben de apegarse a ello, y además tienen tiempos establecidos para sacar las herramientas. Entonces, de no hacerlo, estarían incumpliendo con la ley en la materia. Esta decisión de sacar, de hacer públicos los lineamientos, es una decisión en estricto cumplimiento con la ley. Ya lo decía el senador Lozano, tal cual, lo que decía es, ¿no? O sea, se exige que lo hagan rápido y si lo hacen rápido se le critican por hacerlo rápido, pero este no fue un procedimiento hecho rápido. Este fue un procedimiento hecho conforme a los tiempos que marca la ley, que incluye una consulta pública de 20 días. Y eso no es rápido. Y lo digo porque
como a varios de ustedes, a mí también me ha tocado hacerme cargo de este tipo de tareas. Y uno cumple con lo que la ley le marca. Y así lo hicieron los servidores públicos que están aquí presentes, cumpliendo con la obligación legal establecida. Y además, pues sometiéndolo, como ya se dijo, a una consulta pública, es decir, no son lineamientos sacados arbitrariamente, son lineamientos que se hicieron públicos en cumplimiento con lo establecido en la ley, que incluye la consulta. Y eso sí me parece importante aclararlo, porque esos son los espacios donde puede opinar quienes estén de acuerdo o quienes tengan críticas a este tipo de herramientas, y son los espacios democráticos establecidos en nuestra legislación, en este caso específicamente incluso en la ley de transparencia. Entonces son procedimientos que implican un avance democrático con los cuales se ha cumplido a cabalidad, y sí me parece fundamental hacer ese señalamiento. También quisiera abordar el tema del modelo de competencia en las telecomunicaciones. Hemos caminado, hemos dado pasos muy relevantes en este país, caminando hacia una legislación que implica una mucho mayor competencia y por ello mismo una mucho mayor apertura. Esta competencia que hoy existe al impulsar otros modelos de comunicación y, por ejemplo, por no decirlo menos, el apagón analógico, libera espacio en la banda ancha. Hago este comentario por una razón. Aquí hay quien dijo que las familias de escasos recursos no tienen acceso a Internet, lo cual es cierto, es decir, que los niños pobres no tienen acceso a televisión por Internet o televisión de paga. Es cierto, pero también es muy probable que en los próximos años la tengan. ¿Y por qué es muy probable que en los próximos años lo tengan? Pues justamente porque la reforma de telecomunicaciones hacia allá camina. Y entonces sí hay que decirlo. Es importante, por ello, que las condiciones de competencia que se están impulsando en el país también generen una competencia equitativa. Yo soy la primera que estoy de acuerdo en la necesidad de protección a la infancia, pero en lo que nunca he creído es en una sobreprotección del Estado a costa de otros derechos como la libertad de expresión. Y me explico. A mí me parece muy importante que exista esa protección, pero creo que esa protección se debe de construir con otro tipo de herramientas, como el espacio educativo, donde se deben de fomentar una serie de valores y una serie de principios, también por supuesto de algún modo generando conciencia en los padres de la influencia que puede tener en sus hijos cierto tipo de programación, cierto tipo de programación incluye Internet, incluye videojuegos e incluye televisión de paga, a lo cual hoy muchos niños tienen acceso y en un futuro mucho más lo van a tener. Entonces, creo que es importante irle dando a los padres otro tipo de herramientas y a nuestra sociedad otro tipo de herramientas que generen un actuar responsable. La sobreprotección del Estado, siendo excesivamente limitativos en estos lineamientos, no saca del riesgo a la infancia, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque existen una serie de otros elementos que influyen, como ya lo dije, como los videojuegos aquí mostrados por el señor subsecretario, como la televisión de Internet, a la que esperemos en algún momento mucho más población tenga acceso, que no se puede controlar, que hasta hoy no hay una herramienta que los controle. Entonces lo que se debe de trabajar es en esquemas de educación a la infancia en el espacio escolar y de conciencia a los padres sobre la capacidad que tiene la programación de influir en el modo de pensar y de actuar de sus hijos y de que ahí tienen un papel relevante.
Eso me parece congruente con el modelo hacia el cual hoy estamos caminando. Sobre la libertad de expresión, hay que decir que el principio de libertad de expresión, incluso esto señalado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, establece que esta solo se puede restringir si hay una afectación directa y evidente, no así una mera consideración u opinión sobre el particular. ¿Por qué señalo esto? Porque, bueno, en caso de que hubiera una violación, una afectación directa y evidente, las autoridades correspondientes tendrían que actuar. Es decir, en caso de que hubiera alguna programación que generara algún tipo de daño, las autoridades correspondientes tendrían que actuar, pero no hacerlo a priori. Eso sí es limitativo de la libertad de expresión. Insisto, la libertad de expresión solo puede darse, la limitación a la libertad de expresión solo puede darse en condiciones extraordinarias. En este sentido, me permito preguntarle al señor subsecretario si la Secretaría de Gobernación, a través del Sistema Nacional de Atención a Infancia, que hoy se está instalando, estará, supongo, pendiente, me gustaría oírlo de usted, ya en algún momento así lo refirió, pero me parece importante reiterarlo, estará pendiente de que estos lineamientos se apliquen y estará pendiente de la protección del interés superior de la infancia, pues de acuerdo con la propia Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es esta una de las facultades que tiene dicho sistema. Me parece también importante hacer una precisión sobre el interés superior de la infancia. No comparto la afirmación, por supuesto, de que los lineamientos dejan en estado de indefensión a la niñez, ya que, insisto, dentro de la ley se tiene todo un sistema de protección a las audiencias, no solo a las infantiles, a cualquier audiencia, por lo que esta es una apreciación particular, pero es una apreciación que no toma en cuenta todo un conjunto de herramientas y de instituciones establecidas dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones y también dentro de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como son el defensor de las audiencias, la suspensión precautoria de transmisiones, los códigos de ética de los concesionarios, el régimen de sanciones o los bloqueos parentales, entre otros, que en conjunto con las reglas de programación de contenidos constituyen un sistema integral de protección a las audiencias y que, por lo tanto, me parece que la existencia de este sistema pues demuestra que resulta falso decir que se deja en indefensión a la población infantil. Un adecuado y un integral lectura de estos lineamientos señala que estos se deben de ponderar en conjunto con todo este sistema ya aquí mencionado, y que la totalidad de herramientas y procedimientos que tienen tanto las autoridades como el derecho de los propios particulares nos señala que no se está en un estado de indefensión. Me parece importante decirlos y también me parece importante señalar, porque aquí en algún momento se había hecho alguna mención y me parece importante precisarla. El estudio sobre oferta y consumo de programación para públicos infantiles en radio, televisión, radiodifusión, radiodifundida y restringida, realizado por el IFT, donde se analizó la situación nacional, así como las buenas prácticas internacionales en materia de programación infantil a través de un amplio estudio de derecho comparado, concluye que se prevean, es decir, así lo dice textual, lo cito textual de este estudio, se prevean mecanismos que incentiven a los concesionarios a incluir barras programáticas dirigidas al público infantil, cuyos contenidos promuevan en su conjunto la cultura, el deporte, la conservación del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación. Que dichas barras incorporen más producción nacional
para que otorguen a los contenidos radiodifundidos identidad y valores nacionales propios. En ningún momento de la conclusión de estos estudios, de la opinión técnica del IFT, va en sentido ni de acotar horarios, ni de acotar las franjas horarios establecidas hoy, ni de acotar ciertos contenidos para la protección de las audiencias. Y me parece claro, me parece importante hacer este señalamiento sobre lo establecido por el IFT, porque esto va en el sentido, por supuesto, sí, de incentivar la generación de contenidos dirigidos expresamente a la infancia, incluso por productores y creadores nacionales, pero no de una limitación al principio y al derecho a libertad de expresión a priori. Insisto, el interés superior de la infancia se debe interpretar, por supuesto, en sentido amplio, y se tiene que hacer por parte del Estado mexicano, por parte de todos nosotros, un intenso trabajo que en algún momento llegue a darle más herramientas en el espacio escolar a los niños, que los formen en valores, y por supuesto, insisto, en ayudar a tomar conciencia a los padres de la importancia de que se involucren sobre el tipo de programación que pueden o no ver sus hijos. Es decir, decir que un padre de escasos recursos, por ser de escasos recursos, no puede opinar sobre esto es menospreciarlos. Una gente con cualquier estrato social puede opinar sobre qué ven y sobre qué no ven sus hijos. En efecto, los padres están trabajando, no solo los de escasos recursos, muchos a las 4 o 5 de la tarde, 6 de la tarde, muchos estamos trabajando, pero eso no quiere decir que no podamos influir en qué ven nuestros hijos. Entonces, sí me parece importante hacer este señalamiento y decir que el Estado en su conjunto tiene que trabajar para generar mecanismos que creen y construyan mayor conciencia, pero también asumiendo la decisión que hemos tomado de caminar hacia un modelo de mucho mayor competencia, y de que un modelo de mayor competencia implica equidad en las condiciones de la competencia e implica libertades. Muchas gracias. Gracias, secretario. Pues nada más a apuntar que la Secretaría de Gobernación lo que ha venido haciendo durante prácticamente todo este año es reforzar su sistema de monitoreo, tanto con nueva tecnología, tanto con personal humano. ¿A qué me refiero con esto? Que tendremos la posibilidad de monitorear todos los programas, y aquellas televisoras que no cumplan con los nuevos lineamientos, lo que nos marca la ley en primera instancia es un apercibimiento y posteriormente vendría la multa. Y yo creo, como bien lo mencionaba el senador, de las sanciones de los anteriores reglamentos, que como máximo se llegaban a 50,000 pesos, cuando estos te tenías que ir a litigar por más de 3 años, porque la televisora se defendía, porque pasaba de un juez a otro. Al final de cuentas, cuando se llegara a ganar, porque no siempre se ganaban, pues era ridículo lo que se tenía que pagar. Ahora con el 0,76 y hasta el 2,5 de los ingresos del concesionario, yo creo que cualquiera va a estar pensando y siendo cuidadoso de lo que se transmite y el horario en el que se transmiten los programas y las advertencias para la protección de las niñas. Y con eso sería un reto. Director, únicamente complementando, preguntaba la diputada Lía Limón sobre el Sistema Nacional de Protección para las Niñas y Niños. Efectivamente trabajamos en coordinación con las autoridades, en donde de manera transversal tenemos una serie de facultades, tanto con el Sistema Nacional de Protección como con las Procuradurías Federales de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes. Estaremos trabajando a la mano precisamente para garantizar, con la serie de herramientas que contamos, y hacer efectivo el interés superior de la niñez. Gracias. Presidente. Me permite, senadora, me ha solicitado el uso de la palabra el senador Luis Armando Melgar.
A ver. Él llegó después que yo. No es un asunto de llegar antes o después. Miren. Mira, presidente, les voy a explicar. Es la única comisión en la que he estado que se trata así, de verdad. El acuerdo que es la primera. Les voy a explicar. Que trata así, y ojalá, senadora, usted pueda leer este acuerdo. Este es un acuerdo firmado. Muy restrictivo que en el Senado nunca se ha estirado. No es un acuerdo restrictivo, es un acuerdo firmado por la mesa directiva de las no se parece comisiones a ningún otro acuerdo que se generó, porque esta es una sesión de trabajo particular. Tuvimos que acordar la fecha, tuvimos que acordar el lugar y tuvimos que acordar, porque estamos haciéndolo en Comisión Social. Senadora, le dimos el uso de la palabra, la utilizó sin restricciones, y yo no le voy a restringir el derecho ni generaré privilegios para ningún senador. Si el senador Melgar declina su posicionamiento en la ronda de intervenciones que acordamos, yo no puedo violar el reglamento y el acuerdo. El reglamento nos da la libertad. Estamos bajo el acuerdo que está publicado en la Gaceta, senadora. Yo me apelo al reglamento, que me da el derecho acuerdo para celebrar esta sesión, senadora. Discúlpeme, es que cada uno de los senadores, no estoy protegiendo a nadie. A las autoridades, senadora, a las derechas. Si hubiera querido protegerlos, no los hubiera convocado. Quiero opinar. Senadora, discúlpeme, yo le ofrezco lo siguiente, y le pido que me escuche, por favor. Yo lo único que le puedo ofrecer es que el acuerdo, como de la misma manera como se votó, y por respeto a quienes lo suscribieron, no a mí, a quienes lo suscribieron y estuvieron de acuerdo, se vote la segunda ronda de intervenciones. Uno. Dos, escúcheme por favor. No va a haber segunda ronda. Segundo, si no hubiera segunda ronda, yo en el mismo acuerdo le solicitaría que incorporáramos la posibilidad de que las preguntas que quedaran pendientes se pudieran hacer de manera por escrito a las autoridades y que esas respuestas también fueran por escrito por parte de las autoridades. Deme la oportunidad no es un asunto de oportunidad, yo no generaré privilegios para nadie. Usted lo que me está pidiendo es un trato diferenciado. Presidentes, vamos a acabar. Si yo le abro la segunda ronda, se la tendría que abrir a todos los diputados y senadores que quieran hacer uso de la palabra. Aquí podemos estar todo el día, es un tema demasiado relevante. Yo no voy a violar el acuerdo que yo suscribí por respeto a la mesa directiva de las comisiones. Ofrezco que se vote si se acepta una segunda ronda. Ya sabemos que no, nadie quiere hablar del tema. Se tardaron 15 días después de que tomó el acuerdo el Senado para estar aquí. Senadora, esta reunión se generó a partir de un punto de acuerdo que usted y yo suscribimos. 2 veces. Porque los diputados nos solicitaron esa la palabra. No, senadora, discúlpeme, senador Melgar, si quiere hacer uso de la palabra, está en su derecho. Muchas gracias, presidente. Me anota, por favor. No hay segunda ronda. No, yo quiero intervenir porque hay cosas que se dijeron que senadora, son absolutamente... Senadora, va a hablar el senador Melgar. Yo quiero apelar a la sensatez de mi compañera y respeto a mi participación, por favor, senadora. No, yo no te he faltado el respeto, Armando. No. El horror eres tú. Bueno, por favor, sin faltas de respeto, por favor, senador Melgar, haga uso de la palabra. Pues yo quisiera, dado que el propósito de esta reunión ha sido analizar, debatir y escuchar, diciendo que la televisión es sin lugar a dudas el medio de comunicación masivo más importante que tenemos en la sociedad. A reserva de... Pídele a él también, respeto. Puede volver a empezar. Perdón, Armando, siguiendo con mi intervención, nada más de manera muy breve. Bueno, la primera reflexión es que yo creo que todo se puede lograr con respeto de las reglas y los acuerdos establecidos. Yo creo que el Senado es una instancia que debe de demostrar en todo momento el respeto por lo acordado. Si no nos podemos poner de acuerdo en eso, pues qué imagen y qué idea le podemos dar a la sociedad, por sobre todas las cosas. Señor presidente, muchas gracias. Aún no siendo integrante de esta comisión, pero como invitado, quisiera nomás hacer 2 reflexiones muy sencillas. Primero coincido con los comentarios de nuestra compañera la diputada Lía Limón a detalle, creo que fue muy preciso, no valdría ya ni siquiera reiterarlos. Insisto, coincido ampliamente con todos los detalles vertidos. Creo que esta reunión, como reflexión en términos de sin lugar a dudas, de lo fundamental que son los lineamientos de clasificación, creo que es un gran avance. Creo que es un gran avance y creo que todo es perfectible.
Yo celebro que estén aquí con nosotros nuestras autoridades, celebro la apertura, celebro cómo hemos podido debatir de manera sensata y precisa estos temas, así que mi participación nada más sería a que esto siga siendo permanente, que cada vez que sea necesario lo podamos volver a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mollar. Si quiere los funcionarios responder, hacer algún comentario final antes de que concluya la sesión. Les agradezco a todos los integrantes, a los diputados, a los senadores, y les solicitaría que las preguntas por escrito que se tengan que hacer las contesten de la misma manera y serán subido a la comisión. Muchas gracias a todos. La palabra a los senadores y solo tú sí. Es una vergüenza, es una vergüenza, es una vergüenza. Privilegios para nadie. Es una vergüenza. Cabe señalar que la Secretaría de Gobernación envió el anteproyecto de lineamientos a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria el 20 de octubre de 2015, pero también que el 23 de octubre la COFEMER emitió este dictamen total final con el que dio autorización a la Secretaría de Gobernación para publicarlos en el Diario Oficial, realizando 6 observaciones. El 4 de noviembre de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos. De aquí la importancia de esta reunión de trabajo con la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República en conferencia con la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. Ha quedado usted informado, le agradezco que nos haya acompañado y lo invito a que continúe la programación del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta pronto. Javier Solórzano sostiene una charla con el diputado César Camacho Quirós, presidente de la Junta de